Después del accidente de avión, mi esposa fue dada por desaparecida. 3 semanas después, mi hijo, Luis, y mi nuera me sacaron de la casa diciendo que ya era una carga. Con 61 años, terminé vendiendo dulces en el semáforo para sobrevivir. Nadie me ayudó. Hasta que ayer un coche negro frenó frente a mí, bajó el vidrio y escuché una voz que me paralizó. «Súbase, ya tengo todas las pruebas». Era ella, mi esposa, viva, con todo listo para voltear el mundo de Luis al revés. A veces la vida te coloca en situaciones que ni en tus peores pesadillas imaginarías. Yo, Ernesto Rivero Mendoza, exdirector general de Construcciones Rivero, uno de los consorcios inmobiliarios más respetados de Monterrey, vendiendo chicles y paletas bajo el sol implacable de julio, con 61 años, artritis en las manos que antes firmaban contratos millonarios, y una dignidad hecha jirones que intentaba recomponer cada mañana frente al espejo roto de mi habitación rentada. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde que tenía una vida que muchos envidiarían. Una residencia en San Pedro Garza García, con vista a la Sierra Madre, colección de autos clásicos, membresías en los mejores clubes, respeto de la comunidad empresarial y, sobre todo, 35 años junto a Verónica, mi compañera, consejera y el verdadero cerebro detrás de muchas decisiones que me atribuían a mí. «Los dulces no se venderán solos, Don», me gritó Tito desde su puesto de periódicos, arrancándome de mis pensamientos. «A darle que es quincena». Ajusté mi gorra descolorida, tomé mi caja de madera repleta de golosinas y caminé hacia el semáforo de Gonzalitos y Constitución, mi territorio, mi oficina actual, mi caída. Todo se desmoronó con una llamada telefónica. Era un martes por la noche cuando el teléfono sonó con esa urgencia que anuncia malas noticias. «Señor Rivero, lamentamos informarle que el vuelo 2147 de Aeroméxico, con destino a Ciudad de México, ha reportado problemas severos y perdimos contacto con la aeronave cerca de la Sierra de Puebla. Verónica estaba en ese avión, viajando para visitar a su hermana enferma. Las siguientes horas fueron un torbellino de confusión, esperanza desesperada y finalmente devastación. El avión había tenido un accidente en una zona montañosa de difícil acceso. Había sobrevivientes, pero también desaparecidos. Verónica estaba entre estos últimos. Durante 2 semanas viví en un limbo emocional. Días enteros en el centro de crisis que la aerolínea había instalado en un hotel. Noches sin dormir, revisando listas actualizadas de sobrevivientes. Llamadas constantes a funcionarios, a la Fuerza Aérea, a cualquiera que pudiera darme información. Mientras tanto, los equipos de rescate peinaban una zona escarpada donde el mal clima dificultaba la búsqueda. Luis, nuestro único hijo, y su esposa Mariana llegaron de inmediato desde Guadalajara, donde dirigían la sucursal occidental de la empresa. Su apoyo inicial parecía genuino. Luis se encargó de coordinar con las autoridades mientras yo, destrozado emocionalmente, apenas podía funcionar. Mariana organizó la logística familiar, atendiendo las llamadas, manejando la comunicación con amistades y medios que comenzaban a interesarse en el caso de la prominente familia Rivero. A la 3ª semana, con las esperanzas de encontrar más sobrevivientes prácticamente extintas, las autoridades comenzaron a hablar de presunción de fallecimiento para los pasajeros no encontrados. Aunque nunca recuperaron el cuerpo de Verónica, la evidencia circunstancial era abrumadora. Estaba en la lista de pasajeros, había abordado según los registros, y nadie la había visto entre los sobrevivientes. Fue entonces cuando noté los primeros cambios sutiles en la actitud de Luis y Mariana. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Reuniones con el contador familiar a las que olvidaban invitarme. Documentos que me pedían firmar por simple formalidad mientras lidiaba con mi duelo. «Es por tu bien, papá», insistía Luis cuando cuestionaba vagamente estas situaciones. «No deberías preocuparte por asuntos de la empresa en estos momentos. Descansa, procesa tu dolor. Nosotros nos encargamos de todo. Mi error fue confiar ciegamente. Después de todo, era mi hijo,
mi sangre, el hombre que había educado con valores de honestidad y familia, y yo estaba emocionalmente exhausto, incapaz de concentrarme en detalles financieros o legales, cuando todo lo que ocupaba mi mente era la ausencia de Verónica. El primer golpe real vino un mes después del accidente. Regresé de una visita al lugar del siniestro, donde habían realizado una ceremonia conmemorativa para las familias, para encontrar mis pertenencias personales empacadas en el vestíbulo de mi propia casa. Papá, Mariana y yo hemos estado conversando, comenzó Luis con ese tono condescendiente que había desarrollado recientemente. Creemos que no es saludable que sigas en esta casa tan grande, con tantos recuerdos. Además, siendo prácticos, el mantenimiento es costoso y la empresa está pasando por un periodo de reestructuración. ¿Reestructuración?, pregunté, la neblina del duelo comenzando a disiparse ante esta nueva amenaza. ¿De qué hablas? Construcciones Rivero estaba en su mejor momento financiero antes del accidente. Las cosas cambian rápidamente en el mercado inmobiliario, intervino Mariana, con esa sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos. Además, legalmente, con la presunción de fallecimiento de Verónica, hay aspectos sucesorios que debemos manejar proactivamente. Pero si apenas ha pasado un mes, protesté. Legalmente, una declaración de presunción de muerte requiere años, no semanas. Por eso hemos acelerado ciertos procesos, explicó Luis, evitando mi mirada. Firmaste los poderes notariales la semana pasada, ¿recuerdas? Eso nos permite gestionar estos asuntos eficientemente. El documento que había firmado apenas leyendo, confiando en que mi propio hijo no me engañaría. Una punzada de angustia me atravesó mientras comenzaba a entender la magnitud de mi ingenuidad. Esta sigue siendo mi casa, dije, intentando mantener la calma. Mi nombre está en las escrituras. Yo fundé la empresa que pagó por ella. En realidad, intervino Mariana extrayendo un documento de su carpeta, la propiedad está a nombre de Construcciones Rivero, como parte de los activos corporativos. Y según los poderes que firmaste, temporalmente la administración de esos activos corresponde a la dirección actual, es decir, a Luis. Es por tu bien, insistió mi hijo, colocando una mano en mi hombro que se sentía como plomo. Ya tienes 61 años, papá. Este dolor te ha afectado profundamente. No estás en condiciones de manejar el estrés de la empresa ni de mantener esta casa. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti, un departamento acogedor cerca del parque, donde podrás descansar y procesar tu duelo adecuadamente. ¿Me están echando de mi propia casa?, pregunté, la incredulidad mezclándose con una ira naciente. Te estamos ayudando a transitar esta etapa, corrigió Mariana con falsa dulzura. Además, francamente, ya eres una carga para la operación. La empresa necesita proyectar vigor, liderazgo juvenil, no. Bueno, un hombre mayor abrumado por circunstancias personales. La brutalidad de esas palabras me dejó momentáneamente sin habla. Una carga. Yo que había construido el imperio que ahora disfrutaban, que había pagado las universidades privadas, los viajes internacionales, las conexiones que ahora utilizaban contra mí. El transporte llegará en 1 hora, continuó Luis, consultando su reloj como si estuviéramos discutiendo una simple cita y no el despojo de toda mi vida. Hemos contratado ayuda para trasladar tus cosas personales. El resto de los bienes serán catalogados y almacenados apropiadamente. Esa tarde, en un estado de shock y confusión, me vi transportado a un pequeño departamento en una zona modesta de la ciudad. No era el lugar acogedor cerca del parque que habían prometido, sino un espacio básico, funcional pero desprovisto de cualquier calidez u comodidad. Mis pertenencias personales, ropa, algunos libros, fotografías, llegaron en cajas genéricas. Los muebles eran básicos, claramente económicos, nada comparado con lo que había dejado atrás. Te llamaré mañana para ver cómo te has instalado, dijo Luis mecánicamente antes de marcharse con el transportista. No hubo abrazo, no hubo palabra de consuelo, solo esa eficiencia fría con que se maneja una transacción comercial incómoda pero necesaria. Los días siguientes
fueron una pesadilla burocrática. Descubrí que mis tarjetas de crédito habían sido canceladas. Mi cuenta personal principal mostraba transferencias masivas hacia cuentas corporativas que no reconocía. Mi teléfono dejó de funcionar por falta de pago. Cuando intenté contactar a la empresa, la recepcionista, que yo mismo había contratado años atrás, me informó que el señor Luis está en reuniones todo el día y que la señora Mariana sugiere que programe una cita para la próxima semana. Una semana después, cuando finalmente logré una reunión con ellos en las oficinas que una vez dirigí, la situación quedó dolorosamente clara. Bajo el pretexto de protegerme durante mi duelo, habían efectivamente tomado control de todos mis activos personales y empresariales. Los poderes notariales que ingenuamente había firmado eran mucho más extensivos de lo que me habían explicado. «Es temporal, papá», insistió Luis cuando exigí explicaciones. «Hasta que estés emocionalmente estable». El psicólogo que consultamos fue muy claro. «Personas en tu situación no deberían tomar decisiones financieras importantes». «¿Qué psicólogo? Yo no he visto a ningún psicólogo». «Exactamente. Te negaste a recibir ayuda profesional, lo que solo confirma nuestra preocupación», intervino Mariana. «Además, la continuidad de la empresa está en juego. Los inversionistas necesitan estabilidad, no un líder». Quebrantado, salí de esa reunión con una asignación mensual ridículamente pequeña para gastos básicos, la promesa vaga de reconsiderar la situación en unos meses y la devastadora comprensión de que mi propio hijo me había traicionado en mi momento de mayor vulnerabilidad. Intenté buscar ayuda legal, solo para descubrir que el bufete que había representado a la empresa durante décadas misteriosamente no podía tomar mi caso debido a conflicto de intereses. Los pocos amigos que logré contactar parecían incómodos, evasivos, como si hubieran escuchado una versión de la historia que me retrataba como un anciano inestable cuyo hijo responsable había intervenido justificadamente. En cuestión de semanas, mi asignación mensual fue reducida nuevamente bajo pretextos de dificultades empresariales temporales. El departamento, descubrí, ni siquiera estaba a mi nombre, sino rentado por la empresa con un contrato de 6 meses. Mi acceso a los clubes sociales donde podría haber mantenido conexiones útiles fue temporalmente suspendido por renovaciones. Estaba siendo sistemáticamente aislado, despojado y silenciado. A los 2 meses, cuando el dinero se agotó completamente y el casero comenzó a preguntar por el próximo pago, enfrenté la realidad más cruda. Necesitaba generar ingresos. A mis 61 años, con décadas sin necesitar un currículum, sin contactos disponibles y con mi propia empresa bloqueando cualquier referencia positiva, mis opciones eran devastadoramente limitadas. Fue entonces cuando conocí a Tito. Yo estaba sentado en una banca del parque, calculando cuántos días podría estirar mis últimos pesos, cuando este hombre de aspecto curtido se sentó junto a mí, ofreciéndome un café en vaso de unicel. «Se ve usted como yo me sentí hace 10 años, jefe», dijo sin preámbulos, como alguien a quien la vida le dio una patada inesperada en los dientes. Algo en su franqueza directa rompió mis últimas defensas. Le conté mi historia, esperando incredulidad, pero encontrando en cambio un entendimiento nacido de experiencias similares. Tito había sido contador en una firma respetable, hasta que un problema de salud lo dejó sin trabajo y eventualmente sin hogar. Ahora tenía un pequeño puesto de periódicos y dulces en un crucero concurrido. «No es glamoroso», me explicó, «pero paga las cuentas y mantiene la dignidad. Y lo mejor, nadie puede quitártelo mientras tengas 2 manos y voluntad». Al día siguiente, me presenté en su puesto. Me enseñó lo básico: dónde comprar mercancía a precio mayoreo, cómo aproximarse a los autos sin parecer amenazante, qué productos se vendían mejor según la hora del día. Me prestó una caja de madera para empezar y me asignó un semáforo cercano al suyo. «La primera regla del semáforo», me dijo con seriedad, «es que nunca compitas con otros vendedores. Cada quien respeta el territorio del otro. La segunda regla es siempre mantener la dignidad. No importa lo que hayas sido antes, ahora eres comerciante. No pidas lástima, ofrece valor». Así comenzó mi nueva vida.
levantándome a las 5 de la mañana para comprar mercancía en La Pulga, llegando al crucero antes del tráfico matutino, pasando 8 o 10 horas bajo el sol o la lluvia ocasional, aprendiendo a leer los rostros tras los parabrisas para saber quién podría ser un cliente potencial. Los primeros días fueron físicamente devastadores. Mis piernas, acostumbradas a sillones ejecutivos, protestaban por las largas horas de pie. Mis manos, que solo habían sostenido plumas finas para firmar documentos, ahora se ampollaban al cargar la pesada caja de dulces todo el día. Mi piel, protegida durante décadas por oficinas con clima controlado, se enrojecía bajo el sol inclemente de Monterrey. Pero algo inesperado ocurrió mientras luchaba con estas nuevas realidades físicas. Mi mente, que había estado aturdida por el duelo y la traición, comenzó a aclararse. Cada venta exitosa, por pequeña que fuera, me daba un sentido de logro. Cada interacción humana genuina, una sonrisa, un gracias, una breve conversación con clientes regulares, me reconectaba con el mundo que había empezado a parecer completamente hostil. Tito y los otros vendedores del crucero gradualmente se convirtieron en mi nueva comunidad. Personas que no sabían ni les importaba quién había sido yo antes, solo cómo los trataba ahora. Compartíamos comidas, nos cuidábamos los puestos mutuamente durante breves descansos, nos alertábamos sobre inspectores municipales que ocasionalmente acosaban a vendedores sin permisos oficiales. A medida que mis ingresos se estabilizaron, modestos pero suficientes para el pequeño cuarto que ahora rentaba cerca del mercado, comencé a pensar más claramente sobre mi situación. La nebulosa de shock inicial había pasado, que ahora podía analizar con mente estratégica lo que había ocurrido. Luis y Mariana habían ejecutado un plan cuidadosamente orquestado para tomar control de la empresa y mis bienes personales. Habían aprovechado mi vulnerabilidad emocional tras la desaparición de Verónica para manipularme y aislarme. La pregunta era, ¿por qué con tanta urgencia? Construcciones Rivero era financieramente sólida. Eventualmente Luis habría heredado todo de manera natural. ¿Por qué arriesgar tanto legal y moralmente para acelerar algo inevitable? La respuesta debía estar en los documentos que me habían hecho firmar durante esas semanas brumosas de duelo. Documentos que yo, confiando ciegamente en mi hijo, apenas había leído. Necesitaba obtener copias, entender exactamente qué habían hecho. Pero ¿cómo? No tenía acceso a las oficinas, ni contacto con empleados leales, ni recursos para contratar investigadores o abogados. Comencé a guardar cada peso posible de mis magras ganancias. Reducí mis gastos al mínimo absoluto. Un colchón en el suelo, comida básica, ropa de segunda mano. Cada centavo ahorrado era un paso hacia recuperar al menos el conocimiento de lo que me habían hecho, incluso si recuperar lo perdido parecía imposible. 3 meses después del accidente, cuando ya me había adaptado a mi nueva rutina en el semáforo, vi a Luis por primera vez. Estaba atrapado en el tráfico en su Audi último modelo, hablando animadamente por teléfono, completamente ajeno a mi presencia a pocos metros. Instintivamente me giré, ocultando mi rostro, no por vergüenza, sino por instinto de autopreservación. No estaba listo para esa confrontación, no hasta entender completamente el panorama legal que enfrentaba. Esa noche apenas dormí, atormentado por imágenes de mi hijo disfrutando los frutos de mi trabajo mientras yo contaba monedas para la renta. La indignación amenazaba con consumirme, pero Tito, con su sabiduría callejera, me había advertido contra ese peligro. La rabia te comerá vivo si la dejas, me había dicho semanas atrás. Te he visto antes, hombres caídos de posiciones altas, y los que se ahogan en amargura nunca se levantan. Usa ese fuego para mantenerte caliente, no para quemarte a ti mismo. Intenté seguir su consejo, canalizando mi indignación hacia acción constructiva. Aumenté mis horas de trabajo, diversifiqué mi mercancía para incluir productos de mayor margen, comencé a construir relaciones con clientes regulares. Mi fondo de investigación legal crecía lentamente, pero constantemente. 4 meses después del accidente, tuve mi primer avance. Una de mis clientas regulares, doña Carmela,
Resultó ser secretaria jubilada del bufete de abogados que manejaba los asuntos de Construcciones Rivero. Cuando finalmente le conté una versión simplificada de mi historia, su indignación fue inmediata. «Conozco a esos abogados, don Ernesto», me dijo. «Son buitres en trajes caros. Si lo que me cuenta es cierto, debe haber registros. Déjeme hacer algunas llamadas a viejas amistades que aún trabajan allí». Una semana después, me entregó discretamente un sobre Manila durante nuestra transacción habitual de dulces. «No puedo garantizar que esté todo», susurró, pero mi amiga logró obtener copias de algunos documentos con su nombre. «Tenga cuidado con lo que hace con esta información». Esa noche, en la privacidad de mi habitación, revisé los documentos con manos temblorosas. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas y reveló motivos que no había imaginado. Los poderes que había firmado no eran simples documentos administrativos temporales, sino una transferencia completa de control sobre todos mis activos personales y empresariales. Pero lo verdaderamente revelador estaba en otros documentos que nunca había visto. Acuerdos preliminares para vender Construcciones Rivero a un conglomerado extranjero por una fracción de su valor real, con comisiones millonarias para Luis como facilitador. Préstamos enormes utilizando activos de la empresa como garantía, fondos que habían desaparecido en empresas fantasma claramente vinculadas a Mariana. No era solo codicia oportunista, era un esquema elaborado y posiblemente ilegal que requería mi incapacitación completa para ejecutarse sin obstáculos. Un esquema que solo funcionaría si yo estaba fuera del camino, sin recursos, sin credibilidad, sin voz. La magnitud del engaño me dejó aturdido. No era simplemente un hijo aprovechándose de un padre vulnerable. Era una conspiración calculada para saquear una empresa familiar con décadas de historia. Y para que funcionara completamente, necesitaban la certeza legal de que Verónica nunca reaparecería para cuestionar lo que estaba ocurriendo. Esa realización me heló la sangre. ¿Hasta dónde llegarían para garantizar que su plan no enfrentara obstáculos? ¿Qué sabían realmente sobre el accidente aéreo y la desaparición de Verónica? Con estos pensamientos perturbadores, pasé los siguientes días en un estado de hipervigilancia. Comencé a notar detalles inquietantes. El mismo auto oscuro, estacionado ocasionalmente cerca de mi puesto. Desconocidos que me fotografiaban disimuladamente. La sensación persistente de estar siendo observado. Compartí mis preocupaciones con Tito, quien las tomó con sorprendente seriedad. «No eres el primer hombre poderoso caído que conozco», me dijo, «y créeme, si lo que sospechas es cierto, no vacilarán en eliminarte permanentemente si te conviertes en una amenaza real». Comenzamos a implementar precauciones básicas. Cambié mi horario regularmente, varié mis rutas hacia y desde el semáforo, guardé los documentos en un escondite seguro fuera de mi habitación. Tito me presentó a Santiago, un ex policía que ahora vendía aguas frescas en un crucero cercano, quien me ofreció consejos adicionales sobre seguridad personal. «Necesita evidencia sólida y protección legal antes de hacer cualquier movimiento», me advirtió Santiago. «Con el poder que tienen ahora, cualquier acusación sin respaldo contundente solo aceleraría lo peor. Pero ¿cómo obtener evidencia adicional o protección legal sin recursos? Mi pequeño fondo de ahorros, aunque crecía constante, era ridículamente insuficiente para enfrentar el equipo legal que Luis seguramente había asegurado. La respuesta llegó de la forma más inesperada posible, exactamente 6 meses después del accidente aéreo. Era un jueves particularmente caluroso. El tráfico estaba pesado debido a un accidente más adelante en la avenida, lo que significaba semáforos más largos y mejores oportunidades de venta. Estaba ofreciendo chicles a un auto cuando noté un Mercedes-Benz negro con cristales polarizados detenerse precisamente frente a mí. Mi primer instinto fue alarma. Finalmente Luis había decidido resolver el problema que yo representaba, pero me mantuve firme, ofreciendo mi mercancía con la dignidad que Tito me había enseñado a preservar. La ventana trasera descendió lentamente. No podía ver claramente al ocupante debido al ángulo y la penumbra interior.
Entonces escuché una voz que me paralizó instantáneamente, una voz que había creído nunca volvería a escuchar, excepto en mis sueños. «Súbase, ya tengo todas las pruebas», dijo la voz, urgente, pero inconfundible. «Rápido, Ernesto, no tenemos mucho tiempo». Mi caja de dulces cayó al pavimento. Las piernas que habían soportado meses de trabajo agotador, de repente apenas podían sostenerme. Era imposible, era milagroso, era ella. «Verónica», susurré, incapaz de creer lo que veían mis ojos, cuando finalmente pude ver dentro del vehículo. «Sí, amor, estoy viva, y tengo todo lo que necesitamos para recuperar lo nuestro y hacer que Luis pague por lo que nos hizo. Pero debemos movernos ahora. Suba». Sin pensarlo 2 veces, abandoné mi puesto, mis dulces, mi vida de los últimos meses, y entré al vehículo que arrancó inmediatamente, llevándome hacia un futuro que minutos antes hubiera considerado imposible. Mi esposa estaba viva, y juntos íbamos a recuperar nuestra vida y enfrentar la traición más dolorosa de todas, la de nuestro propio hijo. El Mercedes avanzó rápidamente, esquivando el tráfico con la precisión de quien conoce cada atajo de la ciudad. Yo permanecía mudo, entre el shock y la incredulidad, observando a quien tenía a mi lado. Verónica, mi esposa, a quien había llorado durante meses, estaba allí, viva, real, diferente pero inconfundible. Su cabello, antes negro con canas elegantes, ahora lucía completamente plateado, más delgada, con algunas líneas nuevas en su rostro que hablaban de experiencias intensas, pero con la misma mirada determinada que siempre había admirado en ella. Vestía sobriamente, sin las joyas que solía apreciar, como si hubiera adoptado deliberadamente un perfil bajo. «Sé que tienes 1000 preguntas», dijo mientras el auto se incorporaba a la avenida Constitución, alejándonos del centro. «Te explicaré todo, pero primero debemos llegar a un lugar seguro. ¿Te han estado vigilando?». La pregunta me devolvió a la realidad. Creo que sí. Un auto oscuro aparece ocasionalmente cerca de mi puesto, y he notado personas tomando fotografías. «Lo imaginaba», asintió, intercambiando una mirada significativa con el conductor, un hombre de complexión fuerte, cuyo rostro solo podía ver parcialmente por el retrovisor. «Luis contrató seguridad privada para monitorearte. Afortunadamente no son tan profesionales como creen. Pasamos junto a la antigua zona industrial, ahora en plena renovación urbana. Irónicamente, un área donde Construcciones Rivero tenía varios proyectos, y finalmente, el auto tomó una desviación hacia un sector de almacenes. Se detuvo frente a un edificio de apariencia anodina con un letrero discreto: Importaciones Globales S.A. «Vamos», indicó Verónica. «Es seguro». El interior contrastaba dramáticamente con la fachada descuidada. Un espacio renovado con oficinas modernas, equipo de seguridad visible y varias personas trabajando en computadoras que apenas levantaron la vista cuando entramos. Verónica me guió hacia una sala de conferencias aislada, donde finalmente nos quedamos solos. «Ernesto», dijo, tomando mis manos entre las suyas, sus ojos humedeciéndose por primera vez. «Lo siento tanto. Todo lo que has pasado. Nunca imaginé que nuestro propio hijo». No pude contenerme más. La abracé con una intensidad que probablemente la sorprendió, pero que necesitaba desesperadamente para confirmar que era real, que estaba viva, que no era una alucinación nacida de mi soledad y desesperación. ¿Cómo? Fue todo lo que logré articular mientras las lágrimas, que había contenido durante meses, finalmente encontraban salida. Verónica respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para una historia difícil de contar. El avión efectivamente tuvo un accidente. Estaba en el baño cuando ocurrió la descompresión inicial. Quedé inconsciente, como la mayoría. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en una zona boscosa, alejada del fuselaje principal, con lesiones significativas pero viva. Se levantó la manga, revelando cicatrices extensas que subían por su antebrazo. Estuve 3 días desorientada, malherida, intentando encontrar ayuda. Finalmente, un grupo de campesinos me encontró y me llevó a su comunidad. Estaba demasiado lastimada para moverme,
y ellos demasiado aislados para comunicarse fácilmente con las autoridades. ¿Por qué no me contactaste cuando pudiste?, pregunté, la pregunta inevitable. Su expresión se tornó sombría. Porque cuando finalmente llegué a un hospital, 2 semanas después del accidente, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Martita Saldívar, su asistente personal durante más de 15 años, una mujer de absoluta confianza. Me dijo que no revelara que estaba viva, que algo muy extraño estaba ocurriendo en casa. Luis había tomado control inmediato de todo, con movimientos que parecían planeados con anticipación, no reacciones a una emergencia. Documentos aparecieron demasiado rápido, decisiones ejecutadas con una eficiencia que sugería preparación previa. La inquietud que había sentido durante meses cristalizó en una certeza helada. ¿Estás sugiriendo que Luis sabía? ¿Que aprovechó el accidente? ¿O incluso? No tengo pruebas de que causara el accidente, respondió Verónica cuidadosamente. Pero tengo evidencia concreta de que estaba completamente preparado para aprovechar mi desaparición y que tenía planes específicos para aislarte y despojarte una vez que yo no estuviera. Se levantó y extrajo una tableta de un maletín cercano. Martita arriesgó mucho para obtener esto. Son correos electrónicos entre Luis y Mariana que datan de 3 meses antes del accidente. Miré la pantalla, mi estómago contrayéndose ante lo que leía. Discusiones frías y calculadas sobre cómo manejar al viejo una vez que Verónica estuviera fuera del camino. Referencias a documentos legales preparados con anticipación, cronogramas para la toma de control, incluso detalles sobre cómo reducir progresivamente mi asignación económica hasta dejarme sin recursos. Podría ser una coincidencia macabra, dijo Verónica, siempre más cautelosa que yo para sacar conclusiones. Quizás simplemente planeaban marginarnos gradualmente y el accidente les dio una oportunidad inesperada de acelerar sus planes. O quizás... Dejó la frase inconclusa, pero el pensamiento quedó suspendido entre nosotros. Nuestro propio hijo habría sido capaz de algo tan monstruoso como asegurarse que su madre estuviera en un vuelo destinado al desastre. ¿Por qué esperar 6 meses para contactarme?, pregunté, luchando por procesar esta nueva dimensión de pesadilla. Al principio estaba recuperándome físicamente. Luego, cuando entendí la magnitud de lo que enfrentábamos, supe que necesitaríamos evidencia sólida. No podíamos simplemente aparecer con acusaciones. Luis controla todos los recursos y tiene la narrativa pública de su lado. Se sentó nuevamente, su expresión cambiando de dolor a determinación. Necesitábamos 3 cosas: evidencia irrefutable de sus acciones ilegales, un equipo legal dispuesto a enfrentarse a los abogados que ha contratado y seguridad financiera independiente para sostenernos durante la batalla que viene. ¿Tenemos eso?, pregunté, la esperanza mezclándose con escepticismo práctico. Casi. Sonrió por primera vez, esa sonrisa que siempre había iluminado mis días más oscuros. ¿Recuerdas a Rafael Montemayor? ¿Tu primo en Panamá, el banquero? Exacto. Cuando establecimos Construcciones Rivero, insistí en crear cuentas de contingencia offshore que solo nosotros conocíamos. Luis nunca supo de ellas. Rafael las ha mantenido protegidas y operativas. No es la fortuna que teníamos, pero es suficiente para vivir cómodamente y financiar una batalla legal seria. Esta revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Verónica siempre había sido la estratega familiar, la que veía potenciales problemas antes que se materializaran. Mientras yo construía relaciones públicas y cerraba tratos, ella silenciosamente establecía protecciones y planes de contingencia. En cuanto al equipo legal, continuó, Rafael me conectó con un bufete internacional dispuesto a tomar el caso, abogados fuera del círculo de influencia de Luis en Monterrey, y la evidencia, bueno, hemos estado recolectándola metódicamente durante meses. Señaló hacia la puerta, donde ahora reconocía que las personas trabajando no eran simples oficinistas. Investigadores privados, especialistas en forencia financiera, expertos en seguridad digital.
Han documentado cada movimiento ilegal, cada transferencia sospechosa, cada falsificación documental. La magnitud de lo que Verónica había logrado organizar mientras yo vendía dulces en un semáforo me llenó de admiración renovada. Siempre fuiste la verdadera fuerza detrás de nuestro éxito, ¿verdad? Somos un equipo, corrigió, apretando mi mano. Siempre lo fuimos. Tu visión y carisma, mi planificación y cautela. Por eso funcionó tan bien durante décadas. Y por eso Luis necesitaba a ambos fuera del camino para ejecutar su plan. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. El hombre que había conducido el Mercedes entró discretamente. Señora, disculpe la interrupción. Tenemos confirmación de que la ausencia de don Ernesto ya fue notada. Hay movimiento en los canales habituales. Gracias, Joaquín, respondió Verónica. Implementa el protocolo que discutimos. Después de que el hombre saliera, me explicó. Joaquín es exmilitar, ahora jefe de nuestro equipo de seguridad. Lo que está diciendo es que los vigilantes de Luis ya reportaron tu desaparición del semáforo. ¿Significa que vendrán por nosotros?, pregunté, la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Primero necesitarán encontrarnos, lo cual no será fácil. Pero sí, debemos asumir que ahora hay urgencia. Nuestra ventana de tiempo se ha reducido. Se levantó con esa energía decidida que siempre emergía cuando enfrentaba desafíos. Es hora de movernos a la siguiente fase. ¿Estás listo? Para recuperar nuestra vida y enfrentar a quien nos traicionó completamente. Su expresión se tornó más seria. Ernesto, necesito que entiendas algo importante. No podemos simplemente recuperar la vida que teníamos. Esa vida ya no existe. Lo que haremos es construir justicia y un nuevo comienzo. La realidad de sus palabras me golpeó con fuerza. Tenía razón, como siempre. Incluso si lográbamos recuperar nuestros bienes materiales y posición legal, la traición fundamental de Luis había destruido irreparablemente la familia que creíamos tener. Nada volvería a ser como antes. ¿Qué sigue entonces?, pregunté, aceptando esta verdad dolorosa pero liberadora. Primero, necesitamos trasladarnos. Este lugar ya no es seguro si han notado tu desaparición. Luego, mañana temprano, presentaremos simultáneamente una denuncia formal con toda la evidencia recopilada, un recurso legal para congelar los activos de la empresa y mi reaparición oficial que invalidará automáticamente cualquier presunción de muerte que hayan utilizado. ¿Y Luis?, pregunté, la pregunta inevitable que pesaba en mi corazón. Verónica me miró directamente, sus ojos reflejando el mismo dolor que yo sentía, pero también una resolución inquebrantable. Luis enfrentará las consecuencias legales de sus acciones. Es nuestro hijo, Ernesto, y siempre lo amaremos. Pero lo que ha hecho es imperdonable y legalmente punible. No podemos protegerlo de las consecuencias de sus propias elecciones. Asentí, sintiendo el peso y la claridad de esa decisión. Era la única posible, por dolorosa que fuera. Una última cosa antes de irnos, añadió Verónica. Hay algo que no te he dicho aún, algo que descubrimos recientemente y que podría explicar, aunque no justificar algunas de las acciones de Luis. Mi corazón se aceleró, preparándome para una nueva revelación potencialmente devastadora. ¿Qué es? Construcciones. Rivero está virtualmente en quiebra, Ernesto, no por tu gestión o la mía, sino por decisiones desastrosas que Luis ha estado tomando durante los últimos 3 años, mucho antes del accidente. Inversiones especulativas, propiedades sobrevaloradas, préstamos con términos abusivos. Pero los reportes financieros, falsificados sistemáticamente. Mariana, con su experiencia contable, ayudó a crear una fachada de prosperidad mientras la empresa se desangraba internamente. Estamos hablando de fraude corporativo a gran escala. Esta revelación añadía una nueva capa de complejidad a nuestra situación. No era simplemente codicia oportunista. Era desesperación por ocultar años de mala gestión y posibles actividades ilícitas. ¿Por qué no lo notamos?, pregunté, sintiéndome repentinamente culpable por no haber detectado lo que ocurría bajo nuestras propias narices. Porque confiamos, Ernesto, porque creímos en nuestro hijo
y porque gradualmente nos fuimos retirando de la operación diaria, dándole el espacio que pensábamos merecía como siguiente generación. Su voz se quebró ligeramente. Nuestro error fue confundir delegar con abandonar la supervisión. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió nuevamente. Joaquín asomó la cabeza, su expresión claramente tensa. «Señora, necesitamos movernos ahora. Hay actividad inusual en los alrededores». Verónica se levantó inmediatamente, toda vulnerabilidad desapareciendo bajo una capa de eficiencia pragmática. «Plan B, entonces. ¿Está listo el transporte alternativo?» Esperando en la salida posterior. Se volvió hacia mí, extendiendo su mano. «Es hora, Ernesto. La próxima vez que nos detengamos será para iniciar formalmente nuestra contraofensiva». Tomé su mano, sintiendo una determinación renovada fluir a través de mi cuerpo cansado. 6 meses atrás había perdido todo. Mi esposa, mi empresa, mi hogar, mi dignidad, a manos de quien menos esperaba. Ahora, con Verónica milagrosamente de regreso a mi lado, estaba listo para recuperar no lo que habíamos tenido, sino lo que merecíamos: justicia. Mientras seguíamos a Joaquín por un pasillo hacia la salida trasera, Verónica apretó mi mano y susurró: «¿Sabes qué pensé cuando te vi vendiendo dulces en ese semáforo? Pensé, ahí está el hombre que amo, derrotado pero no destruido, adaptándose pero no rindiéndose». Me sentí simultáneamente destrozada por lo que te habían hecho y profundamente orgullosa de tu resiliencia. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. A través de la humillación y las dificultades, había conservado algo esencial que ni Luis ni nadie podría quitarme: la capacidad de adaptarme, sobrevivir y mantener mi dignidad básica. No era poco. Afuera nos esperaba una modesta camioneta familiar, tan diferente del elegante Mercedes que me había recogido, que casi sonreí ante la estrategia obvia, pero efectiva. Mientras subíamos al vehículo que nos llevaría hacia el próximo capítulo de nuestra historia, miré por última vez el edificio que había servido como base de operaciones para la resistencia silenciosa de Verónica. «¿Lista para la batalla?», pregunté, encontrando en mí una energía que no había sentido en meses. «Juntos», respondió simplemente, entrelazando sus dedos con los míos mientras la camioneta se incorporaba al tráfico anónimo de Monterrey, llevándonos hacia un enfrentamiento inevitable con el hijo que había intentado destruirnos. La camioneta avanzaba por calles secundarias, evitando avenidas principales y cámaras de vigilancia. El atardecer de Monterrey pintaba el cielo de tonos anaranjados mientras Joaquín, nuestro conductor y jefe de seguridad, mantenía un ojo atento en el espejo retrovisor. «¿A dónde vamos exactamente?», pregunté a Verónica, quien consultaba frecuentemente su teléfono, aparentemente monitoreando actualizaciones de su equipo. «A Chipinque», respondió. «Rafael nos prestó una cabaña en la montaña. Está a nombre de una corporación panameña, sin conexiones rastreables con nosotros. Será nuestra base de operaciones para los próximos días». La mención del área montañosa y exclusiva a las afueras de la ciudad me trajo recuerdos agridulces. Habíamos considerado comprar una propiedad allí años atrás, pero Luis nos había convencido de que era una inversión anticuada, comparada con los desarrollos urbanos de lujo que él prefería. «¿Crees que Luis ya sabe que estás viva?», pregunté, la pregunta que había estado rondando mi mente. «No lo creo», respondió después de considerarlo. «Hemos sido extremadamente cuidadosos. Mi reaparición oficial está planeada como parte de nuestra estrategia, no antes. El factor sorpresa será crucial». Joaquín intervino desde el asiento del conductor. Los informantes en el hospital donde estuvo la señora fueron generosamente compensados por su discreción. El médico tratante es primo de Rafael, comprometido con el secreto profesional. Y en cuanto a los campesinos que la rescataron inicialmente, bueno, digamos que su comunidad ahora tiene una escuela y un centro de salud nuevos. Esta información me reveló otra dimensión de la meticulosa planificación de Verónica durante estos meses. Mientras yo luchaba por sobrevivir día a día, ella había estado tejiendo una red de protección, alianzas y recursos estratégicos. La camioneta,
comenzó el ascenso por la sinuosa carretera hacia Chipinque. A medida que ganábamos altura, la vista panorámica de Monterrey se desplegaba bajo nosotros. Luces urbanas encendiéndose gradualmente, rascacielos donde alguna vez tuvimos oficinas, el perfil inconfundible de la ciudad que habíamos ayudado a construir literalmente con nuestros proyectos. ¿Quién más sabe de nuestro plan?, pregunté, intentando entender completamente el alcance de la operación en la que ahora estaba involucrado. Un círculo muy pequeño y cuidadosamente seleccionado, explicó Verónica. Rafael maneja el aspecto financiero desde Panamá. Joaquín coordina seguridad. Tenemos 3 abogados internacionales que han preparado todo el caso lejos del radar local. Y un pequeño equipo de investigadores que han recopilado evidencia. Nadie más. Martita fue crucial al inicio, pero acordamos mantenerla al margen de los detalles operativos para protegerla. Sigue trabajando para Luis, proporcionándonos información ocasionalmente, pero sin conocer nuestra ubicación o planes específicos. La cabeza me daba vueltas, intentando asimilar la complejidad de lo que Verónica había organizado. Todo esto debe haber costado una fortuna, comenté. Las cuentas de contingencia que establecimos, confirmó. Siempre fui conservadora con nuestras finanzas, ¿recuerdas? Mientras tú y Luis expandían agresivamente, yo siempre insistía en mantener reservas sustanciales. Esa precaución ahora está financiando nuestra contraofensiva. Casi sonreí ante la ironía. Luis siempre había criticado lo que llamaba la mentalidad excesivamente cautelosa de su madre en los negocios. Esa misma cautela ahora sería instrumento de su caída. Finalmente, llegamos a nuestro destino. Una elegante pero discreta cabaña de madera y piedra, estratégicamente ubicada en un recodo que la hacía casi invisible desde la carretera principal. El interior era cómodo pero funcional, claramente preparado con propósitos prácticos más que ostentosos. «Bienvenido a nuestro centro de mando», dijo Verónica mientras encendía las luces, revelando una sala principal convertida en oficina improvisada. Computadoras, impresoras, archivadores y una gran mesa central cubierta de documentos organizados meticulosamente. «Impresionante», murmuré, observando el nivel de preparación. «Descansa un poco», sugirió, señalando hacia una habitación lateral. «Mañana será un día intenso. Necesito revisar los últimos informes con Joaquín y hacer algunas llamadas finales». Aunque la adrenalina aún corría por mis venas, el agotamiento físico y emocional de las últimas horas, de los últimos meses realmente, comenzaba a pasarme factura. Me retiré a la habitación, encontrando ropa nueva, de mi talla exacta, cuidadosamente dispuesta sobre la cama. Otro detalle que mostraba la minuciosidad de Verónica. Después de una ducha que pareció lavar no solo el polvo del semáforo, sino también parte de la humillación acumulada, regresé a la sala principal. Verónica y Joaquín estaban inclinados sobre un ordenador, revisando lo que parecían ser planos de un edificio. ¿Las oficinas centrales?, pregunté, reconociendo la distribución familiar. «Sí», confirmó Verónica, «necesitamos acceder físicamente a ciertos documentos que nunca fueron digitalizados. El testamento original de mi padre, específicamente, que contiene cláusulas especiales sobre la sucesión empresarial que Luis ha ignorado convenientemente. Pensé que todas las copias legales estarían en poder de los abogados. Las copias certificadas sí, pero el original con las anotaciones manuscritas de papá siempre estuvo en la caja fuerte del despacho principal. Esas anotaciones son cruciales porque establecen condiciones éticas específicas para la sucesión, cláusulas que Luis claramente ha violado. Joaquín intervino. «Tenemos un plan para acceder discretamente. Uno de los guardias nocturnos es primo de un miembro de nuestro equipo. Nos proporcionará acceso temporal mañana a las 3:00 am, durante el cambio de turno cuando la vigilancia es mínima». «Es arriesgado», comenté. «Calculadamente arriesgado», corrigió Verónica. «Cada movimiento que hemos planeado balancea necesidad estratégica contra exposición potencial. Mientras cenábamos comida sencilla pero reconfortante, los primeros alimentos realmente satisfactorios que probaba en meses».
Verónica me puso al día sobre los detalles del plan para el día siguiente. A las 9:00 a.m., nuestros abogados presentarán simultáneamente 3 acciones legales. Una solicitud de congelamiento de activos corporativos basada en evidencia de malversación, una denuncia penal por fraude contra Luis y Mariana, y mi reaparición oficial que invalidará automáticamente cualquier proceso basado en mi presunta muerte. ¿Estaremos presentes para esto? Tú no, respondió con firmeza. Tu aparición pública debe ser estratégicamente posterior. Primero necesitamos establecer mi estatus legal, implementar las protecciones judiciales, y solo entonces presentarte como segunda víctima del esquema. ¿Por qué esa secuencia específica? Porque Luis ha trabajado metódicamente para destruir tu credibilidad, explicó. Te ha retratado como un hombre mayor afectado por el trauma, posiblemente con capacidades disminuidas. Si apareces primero, podrían desestimar tus acusaciones como delirios de un anciano resentido. La brutal honestidad de su análisis me dolió, pero reconocía su precisión estratégica. Durante estos meses, mientras vendía dulces en el semáforo, Luis efectivamente había construido una narrativa pública donde yo era presentado como un padre en lamentable declive mental, necesitado de protección contra mis propias decisiones. Una vez que las acciones legales estén en marcha, continuó Verónica, tendremos aproximadamente 48 horas críticas. Luis intentará contraatacar con todos los recursos a su disposición: abogados, contactos políticos, e incluso posiblemente tácticas menos éticas. ¿Estamos preparados para eso? Lo mejor posible, asintió. Hemos anticipado varios escenarios de respuesta y preparado contingencias para cada uno. La clave será mantener la iniciativa y no permitir que recuperen equilibrio. Mientras la noche avanzaba, revisamos documentos, cronogramas y protocolos. La magnitud de la operación me asombraba cada vez más. Era como prepararse para una campaña militar, con logística, inteligencia y contramedidas cuidadosamente planificadas. Cerca de la medianoche, finalmente nos retiramos a descansar. En la intimidad de nuestra habitación, Verónica se permitió mostrar la vulnerabilidad que había mantenido contenida durante toda la tarde. «Tengo miedo, Ernesto», confesó mientras nos abrazábamos en la oscuridad. No por nosotros, sino por Luis. ¿Por cómo terminará esto para él? Lo sé, respondí, sintiendo el mismo nudo doloroso en el estómago. Es nuestro hijo a pesar de todo. Lo criamos, lo amamos, vimos sus primeros pasos, sus logros escolares, sus sueños. ¿Dónde nos equivocamos?, preguntó. La pregunta eterna de todo padre, enfrentando la dolorosa desviación de un hijo. No estoy seguro de que fuera algo que hicimos mal, reflexioné después de un largo silencio. Quizás fueron sus propias elecciones, las influencias que permitió en su vida, ambiciones que crecieron distorsionadas. Mariana tuvo un papel significativo, murmuró Verónica. La evidencia sugiere que muchas de las estrategias más agresivas se originaron con ella. Puede ser, pero Luis es un adulto que tomó sus propias decisiones. No podemos absolver su responsabilidad atribuyéndolo todo a influencias externas. Verónica suspiró profundamente. Lo que más me duele es pensar en cómo será su vida después de esto. Las consecuencias legales, la vergüenza pública, el colapso de todo lo que creyó estar construyendo. Me sorprendió su compasión, incluso ahora, hacia quien había intentado destruirnos. Era uno de los incontables motivos por los que había amado a esta mujer durante casi 4 décadas. Podríamos ofrecerle un camino de redención, sugerí tentativamente. No impunidad, pero quizás una oportunidad de reparar parte del daño, de reconstruir algo de dignidad. He pensado en eso, admitió. Pero primero necesitamos neutralizar la amenaza inmediata. Las consideraciones misericordiosas solo serán posibles cuando tengamos control total de la situación. Dormimos intermitentemente, cada uno lidiando con sus propios pensamientos turbulentos. A las 2:30 a.m., Joaquín golpeó suavemente nuestra puerta. Era hora de la primera operación. Me sorprendió cuando Verónica me entregó un chaleco antibalas ligero. Precaución estándar.
explicó ante mi mirada interrogante. No anticipamos resistencia violenta, pero este equipo no llegó tan lejos tomando riesgos innecesarios. La operación para recuperar el testamento original fue sorprendentemente fluida. El guardia cooperante, el acceso programado durante un punto ciego de las cámaras, la caja fuerte, cuya combinación Verónica recordaba perfectamente. En menos de 20 minutos, teníamos en nuestro poder el documento crucial con las anotaciones manuscritas que establecían claramente que cualquier sucesor familiar debía mantener los estándares éticos y valores fundacionales que distinguen a esta empresa, o perdería automáticamente derechos sucesorios. De regreso en la cabaña, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la silueta de la Sierra Madre, el equipo completo, ahora incluyendo 2 abogados que habían llegado discretamente durante nuestra ausencia, repasaba los detalles finales. «Los documentos están completos y verificados», confirmó uno de los abogados, un hombre de mediana edad con expresión seria y acento europeo. Las presentaciones judiciales están programadas simultáneamente en 3 jurisdicciones diferentes para evitar bloqueos localizados. El equipo médico está preparado para certificar oficialmente su estatus, señora, añadió el segundo abogado, refiriéndose a Verónica. Tenemos declaraciones juradas de los profesionales que la trataron, documentación forense de su presencia en el área del accidente y análisis biométricos que confirman su identidad más allá de cualquier duda razonable. Verónica asintió, revisando una última vez los documentos dispuestos frente a ella. ¿Y la prensa? Controlada estratégicamente, respondió Joaquín. Un periodista de investigación respetado y sin conexiones con Luis ha recibido información parcial, suficiente para generar interés, pero no para revelar nuestra estrategia completa. Publicará su reportaje inicial exactamente 30 minutos después de nuestras presentaciones judiciales. Todo estaba meticulosamente coordinado, cada elemento diseñado para crear un efecto dominó que dejaría a Luis sin tiempo de reacción efectiva. Era el tipo de planificación que siempre había distinguido a Verónica en los negocios, minuciosa, multidimensional, considerando contingencias que otros ni siquiera imaginarían. A las 7:30 am, Verónica se preparaba para salir. Vestiría formalmente por primera vez desde su desaparición, un traje sobrio pero elegante que enfatizaba su posición como ejecutiva respetada. «Estaré de regreso cerca del mediodía», me explicó mientras Joaquín preparaba el vehículo. «Para entonces, las presentaciones judiciales estarán en marcha. Los medios comenzarán a reportar mi reaparición. Y Luis estará recibiendo las primeras notificaciones oficiales. ¿Y mi papel? Por ahora, seguir aquí, seguro y preparado. Tu momento llegará precisamente cuando Luis intente desacreditar mi testimonio, apelando a su versión de los hechos. Será entonces cuando tu aparición, con evidencia documentada de cómo te trató, entregará el golpe definitivo». La abracé fuertemente antes de su partida, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. «Ten cuidado. Luis podría reaccionar impredeciblemente cuando comprenda lo que está ocurriendo. Estaré rodeada de seguridad en todo momento», me tranquilizó. Además, el factor sorpresa jugará a nuestro favor. Para cuando procese completamente lo que está sucediendo, los mecanismos legales ya estarán en movimiento. Mientras observaba la camioneta descender por el camino montañoso, me invadió una sensación extraña. Después de meses de impotencia absoluta, de vender dulces para sobrevivir mientras mi hijo disfrutaba los frutos de mi trabajo, finalmente estaba participando en la recuperación activa de justicia. No era venganza lo que buscábamos, me recordé. Era restauración de la verdad, consecuencias apropiadas para acciones inaceptables, protección del legado que habíamos construido honorablemente durante décadas. Las siguientes horas fueron una tortura de espera tensa. Uno de los abogados permanecía conmigo, monitoreando comunicaciones encriptadas que reportaban el progreso de las diferentes fases del plan. 9:00 am, presentaciones judiciales iniciadas simultáneamente. 9:35 am, primer reportaje periodístico publicado. 10:15
9:15 a.m. Comunicado oficial de las autoridades confirmando la investigación de las acusaciones presentadas. A las 10:30 a.m. recibimos la primera indicación de reacción por parte de Luis. Había convocado urgentemente a su equipo legal completo. Para las 11:00 a.m., los primeros rumores de mi esposa milagrosamente encontrada comenzaban a circular en medios locales. Y entonces, a las 11:45 a.m., ocurrió algo inesperado. Mi teléfono, el modesto celular prepago que había adquirido para mi vida como vendedor de dulces, sonó con un número que inmediatamente reconocí, aunque no había visto en meses. Luis estaba llamándome directamente. El abogado presente inmediatamente se puso alerta. No estaba en el plan que respondiera comunicaciones directas en esta etapa, advirtió. Lo sé, respondí, observando el teléfono que continuaba sonando insistentemente. Pero quizás deberíamos reconsiderar. Esta llamada significa que ya sospecha mi conexión con lo que está ocurriendo. Podría ser una oportunidad para evaluar cuánto sabe realmente. Después de una breve consulta con Verónica vía mensaje encriptado, recibí autorización para responder con el abogado monitoreando en altavoz. ¿Diga? Contesté intentando mantener el tono neutral de quien no sabe nada. Papá, la voz de Luis sonaba tensa, casi irreconocible. ¿Dónde estás exactamente? En mi cuarto, respondí vagamente. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Un silencio breve, como si estuviera evaluando la veracidad de mi respuesta. ¿Has hablado con alguien inusual últimamente? Defina inusual, hijo. Hablo con docenas de personas cada día en el semáforo. Es parte de vender dulces para sobrevivir, ya que usted y su esposa decidieron que era una carga. El sarcasmo no pasó desapercibido. Otro silencio, más tenso. Papá, están ocurriendo cosas complicadas. Creo que deberíamos hablar personalmente. Puedo enviar un auto por ti ahora mismo. El abogado negó enfáticamente con la cabeza. Era exactamente lo que habíamos anticipado. Un intento de localizarme y potencialmente neutralizarme antes de que pudiera participar formalmente en los procedimientos legales. Estoy ocupado ahora, Luis, respondí con deliberada frialdad. Tengo que preparar mi mercancía para la tarde. Los dulces no se venden solos, ¿sabes? Esto es serio, papá. Su voz adquirió un tono urgente. Hay personas que podrían intentar manipularte, usar tu situación vulnerable para... ¿Mi situación vulnerable? Interrumpí, permitiendo que parte de mi indignación acumulada emergiera. La situación vulnerable en la que tú me colocaste. ¿Qué considerado de tu parte preocuparte ahora, después de meses sin siquiera preguntarte si estaba vivo o muerto? Las cosas no son como parecen, insistió, su voz ahora casi suplicante. Hay aspectos que no entiendes, decisiones difíciles que tuve que tomar para proteger el legado familiar. ¿Proteger el legado familiar? Repetí, genuinamente asombrado por su descaro. Echándome de mi propia casa, robándome cada peso que construí con décadas de trabajo honesto. ¿Ese es tu concepto de protección? Un nuevo silencio, ahora cargado de tensión palpable. Cuando Luis habló nuevamente, su tono había cambiado completamente. Ya no era suplicante, sino calculadoramente amenazante. No sé qué crees que estás haciendo, o quién te está aconsejando, pero te advierto. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Por tu propio bien, déjame enviarte ese auto. Ahora. El abogado hizo un gesto de cortar la comunicación. Había escuchado suficiente para confirmar que Luis ya estaba a la defensiva, intentando localizar y contener amenazas percibidas. Adiós, Luis, dije simplemente, y terminé la llamada. Inmediatamente, el abogado activó un protocolo de comunicación, informando a Verónica y al resto del equipo sobre este desarrollo. Esto acelera nuestro cronograma, explicó. Si está intentando localizarlo activamente, debemos implementar la fase 3 inmediatamente, antes de que pueda organizar recursos para una contraofensiva efectiva. Mientras procesaba esta nueva dirección, mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica. Todo en marcha.
Orden judicial de congelamiento de activos aprobada. Estoy oficialmente viva para el sistema legal. Vamos por ti ahora. Prepárate para el encuentro. El momento que habíamos planeado cuidadosamente estaba llegando más rápido de lo previsto. Pronto enfrentaría directamente a mi hijo, no como el anciano vulnerable que él había convertido en vendedor de dulces, sino como parte de una estrategia legal meticulosamente orquestada para exponer su traición y recuperar lo que nos había arrebatado injustamente. La justicia, después de 6 largos meses, finalmente estaba en movimiento. El Mercedes negro, el mismo que me había recogido en el semáforo el día anterior, una vida entera atrás, se detuvo frente a la cabaña exactamente a las 12:30 p.m. Esta vez no venía solo Verónica, sino acompañada por un equipo completo. 2 abogados adicionales, un notario público y un médico forense que aparentemente había estado documentando su reaparición oficial. «Tenemos que movernos rápido», me informó mientras entraba, su expresión mezclando satisfacción por los avances logrados y urgencia por lo que quedaba pendiente. Luis está movilizando recursos agresivamente. Ha contactado jueces, funcionarios, incluso algunos contactos en fuerzas policiales. ¿Estamos en peligro inmediato?, pregunté, notando la actividad intensificada del equipo de seguridad alrededor de la propiedad. «No directamente», respondió Joaquín, «pero ha contratado investigadores privados para localizarlo. Por suerte, esta ubicación está bien protegida tanto legal como físicamente». Mientras me preparaba para salir, vistiéndome con ropa formal que Verónica había traído, un traje a medida que me hizo sentir nuevamente como el ejecutivo que alguna vez fui, no como el vendedor de dulces en que me había convertido. Ella me actualizó sobre los acontecimientos de la mañana. Las órdenes de congelamiento de activos fueron aprobadas en tiempo récord gracias a la evidencia contundente de malversación, explicó. Las cuentas corporativas principales, propiedades registradas a nombre de la empresa e incluso algunos bienes personales de Luis están ahora bajo supervisión judicial. ¿Y tu reaparición oficial? Completada con todas las verificaciones requeridas. El juez del caso autorizó una audiencia de emergencia dada la naturaleza excepcional de la situación. Mi estatus legal está completamente restaurado. Terminé de ajustar mi corbata. Dedos torpes después de meses sin realizar este simple ritual cotidiano, y me volví hacia ella. ¿Cuál es el siguiente paso? Confrontación directa, respondió sin vacilación. Luis ha convocado una conferencia de prensa para las 2:00 p.m., evidentemente para controlar la narrativa. Según nuestros informantes, planea anunciar que mi reaparición es parte de un confuso y lamentable episodio de estrés postraumático, y que tú estás siendo manipulado por intereses externos en tu estado vulnerable. Predecible, comenté, y exactamente lo que estábamos esperando. Sonrió Verónica con esa expresión que siempre había reservado para momentos en que una estrategia se desarrollaba según lo planeado. Porque estaremos allí, en su propia conferencia, con toda la evidencia y respaldo legal necesario. El viaje hacia las oficinas centrales de Construcciones Rivero transcurrió en un silencio cargado de anticipación. A medida que nos acercábamos al edificio corporativo, que alguna vez había sido el corazón de nuestras vidas profesionales, noté la presencia inusual de vehículos de prensa y personal de seguridad. Parece que Luis ha invertido en un espectáculo mediático completo, observó uno de los abogados. Perfecto, respondió Verónica. Cuanta más publicidad, más contundente será la revelación de la verdad. Nuestro vehículo se detuvo discretamente en la entrada lateral, donde un guardia de seguridad, aparentemente parte de nuestra red de apoyo, nos permitió acceso inmediato sin alertar al personal principal. Mientras avanzábamos por pasillos que conocía íntimamente, pero que ahora parecían extrañamente ajenos, sentí una mezcla contradictoria de emociones. Nostalgia por lo que alguna vez fue nuestro hogar profesional, indignación renovada por cómo nos había sido arrebatado, y una extraña calma determinada ante lo que estábamos a punto de hacer. La sala de conferencias principal estaba siendo preparada activamente.
técnicos ajustando micrófonos, asistentes distribuyendo carpetas de prensa, ejecutivos alineándose estratégicamente detrás del podio, donde Luis evidentemente haría su declaración. Nadie notó nuestra entrada discreta por una puerta lateral normalmente reservada para personal de servicio, posicionándonos en un área parcialmente oculta, pero con acceso directo al escenario. A las 2:00 p.m. exactamente, Luis apareció, impecablemente vestido en un traje azul marino que reconocí como uno que yo le había regalado en su último cumpleaños. Su expresión estudiadamente solemne mientras tomaba posición tras el podio me recordó dolorosamente al niño que había practicado discursos frente al espejo, imitando mis gestos y entonaciones. «Agradezco su presencia en circunstancias tan inusuales», comenzó, su voz proyectando una confianza que solo quienes lo conocíamos íntimamente podíamos identificar como ligeramente forzada. Como algunos de ustedes habrán escuchado a través de reportes preliminares, mi madre, Verónica Mondragón de Rivero, ha sido encontrada con vida 6 meses después del trágico accidente aéreo que la presumió fallecida. Pausó para efecto dramático, escaneando la sala llena de periodistas e invitados corporativos. Esta noticia, que inicialmente recibimos con profunda alegría, rápidamente se ha tornado en una situación médica y emocionalmente compleja. Los especialistas consultados indican que mi madre sufre de un severo caso de estrés postraumático y desorientación cognitiva resultante de su experiencia traumática. Sentí la mano de Verónica apretar la mía mientras escuchábamos esta elaborada mentira. Era exactamente el ángulo que habíamos anticipado. Intentar desacreditar su reaparición como confusión mental antes de que pudiera presentar evidencia contra él. Simultáneamente, continuó Luis, mi padre, Ernesto Rivero, quien ha estado atravesando dificultades emocionales comprensibles desde la desaparición de mi madre, parece haber sido contactado y posiblemente manipulado por individuos que buscan aprovecharse de esta situación vulnerable para objetivos que estamos investigando. Mientras Luis elaboraba esta narrativa ficticia, observé a Mariana en primera fila, asintiendo solemnemente en momentos estratégicos, proyectando apoyo absoluto a cada palabra. También noté algo revelador: sudor visible en la frente de Luis, un tic nervioso en su ojo izquierdo que siempre había aparecido cuando mentía desde niño. Por lo tanto, continuaba, llegando al punto crucial de su mensaje orquestado, como director ejecutivo de Construcciones Rivero y responsable del bienestar de mis padres durante este período excepcional, he implementado medidas de protección tanto corporativas como familiares. Cualquier acción legal o financiera aparentemente iniciada a nombre de mis padres debe ser entendida en el contexto de su vulnerable condición psicológica actual y... Es fascinante escuchar diagnósticos médicos de alguien sin formación clínica alguna. La voz clara y firme de Verónica cortó el aire como un látigo mientras emergíamos de nuestro lugar discreto, avanzando directamente hacia el podio. El rostro de Luis palideció visiblemente. Sus ojos, incrédulos, alternaban entre su madre, oficialmente confundida pero proyectando absoluta lucidez profesional, y yo, el manipulado padre que avanzaba con postura erguida y mirada firme. Mamá, tartamudeó abandonando completamente su fachada de control. Papá, no esperaba. Deberían estar confundidos, manipulados, incapaces de defendernos. Completé mientras nos acercábamos al podio, los flashes de cámaras intensificándose ante el drama inesperado. O simplemente vendiendo dulces en un semáforo mientras tú disfrutabas los frutos de mi trabajo de décadas. El caos estalló en la sala. Periodistas poniéndose de pie, cámaras reenfocándose, murmullos creciendo en volumen. Mariana intentó discretamente retirarse hacia una salida lateral, solo para encontrarse bloqueada por uno de nuestros guardias de seguridad estratégicamente posicionados. Verónica tomó control del micrófono con la autoridad natural que siempre la había caracterizado en entornos corporativos. Señoras y señores, permítanme presentarme apropiadamente. Verónica Mondragón de Rivero,
cofundadora de Construcciones Rivero, legalmente viva y médicamente certificada como plenamente competente, como confirmarán los documentos que mis abogados están distribuyendo en este momento. Mientras hablaba, el equipo legal implementaba la fase final de nuestro plan, distribuyendo carpetas con evidencia documentada de cada acusación, copias certificadas de evaluaciones médicas confirmando la plena capacidad de Verónica, fotografías de mi situación como vendedor ambulante y, lo más devastador, pruebas de las transferencias financieras irregulares ejecutadas por Luis y Mariana. Luis intentó recuperar control de la situación, acercándose nuevamente al micrófono. Esto es un malentendido. Estábamos protegiendo los intereses familiares durante una crisis extraordinaria y... ¿Protegiendo intereses familiares? Intervine, mi voz más firme de lo que había estado en meses. ¿Forzando a tu padre de 61 años a vender dulces en un semáforo? ¿Vaciando cuentas bancarias personales? ¿Falsificando documentos para transferir propiedades? El silencio que siguió fue elocuente. Los periodistas, captando la magnitud de la historia que se desarrollaba frente a ellos, documentaban frenéticamente cada palabra, cada reacción. Las acciones legales correspondientes ya han sido iniciadas, continuó Verónica con precisión profesional. Órdenes de congelamiento de activos han sido aprobadas por juzgados en 3 jurisdicciones diferentes. Investigaciones criminales sobre fraude corporativo, falsificación documental y posible manipulación de evidencia en relación al accidente aéreo están en curso. La mención del accidente provocó una reacción visible en Luis. Por un instante, algo parecido al miedo genuino cruzó su rostro. Esta conferencia concluye aquí, declaró uno de nuestros abogados tomando control del micrófono. La familia Rivero no hará más declaraciones públicas mientras los procesos legales siguen su curso. Agradecemos su comprensión. Mientras nos retirábamos del escenario, dejando a Luis literalmente sin palabras frente a docenas de cámaras y periodistas hambrientos de detalles, sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza profunda. Habíamos recuperado control sobre nuestra narrativa, nuestro legado empresarial, incluso nuestra dignidad básica, pero el costo había sido devastador. La ruptura definitiva con nuestro único hijo, la exposición pública de nuestra tragedia familiar, la destrucción irreparable de confianzas fundamentales. ¿Qué sigue ahora?, pregunté a Verónica mientras subíamos a nuestro vehículo, dejando atrás el caos mediático que habíamos desencadenado. Justicia legal, restauración corporativa y eventualmente, quizás, sanación personal, respondió entrelazando sus dedos con los míos. Aunque ese último elemento será probablemente el más difícil y largo de todos. Mientras el auto se alejaba de las oficinas centrales de Construcciones Rivero, miré por última vez el edificio que había sido símbolo de nuestro éxito y ahora representaba nuestra batalla más dolorosa. La vida había dado un giro completo, del éxito a la humillación, de la desesperanza a la reivindicación. De vender dulces en un semáforo a reclamar justicia con recursos y determinación. ¿Sabes qué pensé cuando te vi en ese semáforo por primera vez después de meses?, preguntó Verónica suavemente. ¿Qué? Pensé, ese hombre que alguna vez lo tuvo todo y lo perdió, pero que sigue de pie con dignidad, vendiendo dulces en lugar de rendirse. Ese hombre merece recuperar todo lo que le robaron, no por orgullo o venganza, sino porque representa valores que no pueden ser derrotados: resiliencia, integridad, capacidad de adaptación. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, confirmando que lo verdaderamente valioso nunca había estado en las propiedades o el estatus, sino en nuestra capacidad para enfrentar adversidades, manteniendo principios fundamentales. Y lo recuperaremos, añadí, mirando hacia el horizonte de Monterrey mientras avanzábamos. No exactamente lo mismo que teníamos antes, pero algo nuevo construido sobre la verdad, no sobre engaños. Vendía dulces en el semáforo tras perder a mi esposa, despojado de todo por mi propio hijo. Pero el destino tenía planes inesperados. Cuando escuché esa voz familiar desde el Mercedes negro diciéndome, «Súbase, ya tengo todas las pruebas»,
Supe que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede dar giros sorprendentes hacia la luz. La justicia toma caminos misteriosos, pero finalmente encuentra su destino.